Día 20 de noviembre. San Roque González y compañeros mártires del año 1628. Hoy recordamos a uno de los primeros mártires sudamericanos. Estos mártires fueron asesinados por los indios en el año 1628 y canonizados por el Papa San Juan Pablo II. Roque González nació en Asunción del Paraguay, en aquel tiempo el Virreinato del Río de la Plata, en el año 1576, y sus padres eran españoles. De joven era tan bueno y devoto que todos estaban convencidos de que un día sería sacerdote, y así fue que a los 23 años recibió la ordenación sacerdotal. Desde el primer año de su sacerdocio se preocupó mucho por los indígenas y visitaba continuamente a los poblados más lejanos para evangelizar y ayudar a los indios. A los 33 años entró a la Compañía de Jesús para poder trabajar más completamente como misionero. Los padres jesuitas habían fundado en lo que hoy es el Paraguay, parte de Argentina y de Brasil, unas colonias de indígenas que se hicieron famosas en todo el mundo. Las llamaron las reducciones jesuíticas, una gran obra maestra de misión, en la que los padres jesuitas agruparon a los indios que eran más bien nómades en la selva, en estas colonias o reducciones donde podían ellos aprender, ser educados, recibir la fe y ejercer distintos oficios, formando así una colonia, una pequeña población. De este modo, los padres misioneros jesuitas mostraban muchísimo amor y respeto por los indígenas, cuidándolos y protegiéndolos también de los portugueses, que del norte muchas veces iban a buscar a los indígenas para la esclavitud o la servidumbre. Tal eran las reducciones jesuíticas que un autor francés llegó a exclamar así: en estas reducciones los indios llegaron al más alto grado de civilización que un pueblo joven pueda alcanzar en poco tiempo. En esas misiones, de hecho, se respetaba mucho la ley de Dios y se obedecían las leyes civiles. Cada uno trataba a los demás como si fueran hermanos. Los indios aprendían a labrar la tierra con técnica y practicaban labores manuales e industriales. Todo era un cooperativismo bien organizado y reinaba la abundancia. En estas reducciones trabajó por 20 años el padre Roque González, enfrentándose con paciencia y confianza a toda clase de dificultades y peligros. Unas veces el peligro provenía de tribus totalmente salvajes que atacaban, y otras era de los colonos europeos que querían esclavizar a los indios, pero los jesuitas no se lo permitían. El padre González fue el primer blanco que penetró en ciertas regiones selváticas del Paraguay. Dirigió unas 6 reducciones de indígenas, y el gobernador español dejó escrito así acerca del padre Roque González: al padre Roque le costó su vida de misionero el aguantar hambres, fríos, ríos atravesados a nado, continua molestia de los insectos y 1000 otras incomodidades que él supo soportar con verdadero heroísmo sacerdotal. Pero llegó a tener una enorme influencia sobre los indios, que lo veneraban como a un verdadero santo. Y sucedió que un curandero o brujo de los indígenas se dio cuenta de que la influencia de los padres jesuitas le estaba quitando su clientela, y que ya los indígenas empezaban a no creer tanto en sus engaños y mentiras, y dispuso vengarse de ellos. Y así fue que reunió un grupo de indios de los más salvajes y con ellos atacó la misión católica. Cuando los atacantes llegaron, estaba el padre Roque González tratando de subir una campana a la torre de la capilla. Los asesinos mataron allí mismo a golpe de mazo. Al oír el tumulto, el padre Alfonso Rodríguez, compañero del padre Roque González en su misión, salió de su choza e inmediatamente los indios lo asesinaron a golpes también ahí. Enseguida los indígenas prendieron fuego a la capilla y cuando estaba envuelta en llamas arrojaron a ella a los 2 cadáveres.
Era el 15 de noviembre de 1628. Unos días después, los mismos indios asaltaron la misión cercana y allí asesinaron al otro compañero del padre Roque, el padre Juan de Castillo. Así fueron 3 los mártires que derramaron su sangre después de haber gastado su vida en favor de los nativos. Estos 3 grandes misioneros, héroes mártires, son conocidos como los mártires del Río de la Plata: el padre Roque González, el padre Alfonso Rodríguez y el padre Juan del Castillo. El jefe indio, Guarecupí, dejó escrito así: todos los indios cristianos amaban al padre Roque y sintieron muchísimo su muerte. Era un verdadero padre para todos nosotros los indios, y como tal lo considerábamos los que lo conocíamos. El corazón del San Roque González se conserva incorrupto. Sucedió que, en el momento de su martirio, luego de que lo hayan matado y arrojado al fuego, los indios vieron, con muchísimo asombro, que su corazón no lo consumió las llamas, quedó intacto e incorrupto, y aún latía, y en ese latir les habló a ellos para que se arrepintiesen de sus acciones y se conviertan. El corazón incorrupto y latiente de San Roque fue guardado con devoción y hasta aún hoy se conserva. Pidámosle a San Roque González, a los 3 mártires rioplatenses, que intercedan por la Iglesia y que Dios mande muchos y santos misioneros. Y recordemos lo que nos enseñó Jesucristo: si el grano de trigo cae en tierra y muere, producirá mucho fruto.